Hola niños y niñas, una semana 14, aprendizaje y actividades. Esta semana vamos a hablar sobre la cuestión social en Chile, contenido que hemos estado analizando sobre todo esto del siglo XIX y principios del siglo, o sea, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, el objetivo es comprender las diversas necesidades sociales en Chile y con principales problemáticas asociadas a la cuestión social. Eh, Haciendo un breve resumen de lo que nosotros hemos ido viendo, estamos conscientes que Chile comienza el siglo XX con una cantidad de dolores y horrores producto de un Estado que se ve envuelto en guerras para defender sus fronteras y también defender sus economías, un Estado que también provoca gran dolor en la patria por el mismo hecho de esta guerra civil a fines de 1891. Entonces, comienza este siglo XX con debilidades sociales profundas, heridas sociales enormes. Y esto es lo que va a ser la base para el descontento y que nos va a llevar a esta cuestión social. ¿Mm? Que si hoy día lo hacemos en paralelo, tiene mucha relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahí vemos gente que se manifiesta, la gran mayoría en forma pacífica y eso se agradece, pero hay un descontento, hay un malestar, hay un sentir que no está bien repartida la torta para todos. Bien. Bueno, las principales problemáticas entonces es el problema de las viviendas y el hacinamiento. Hoy día Chile sigue viviendo este problema producto de que tenemos demasiados hermanos extranjeros que llegan a nuestro país en busca de mejores condiciones. Y vemos entonces brotar estas tomas, por lo general son, la gran mayoría, un gran porcentaje son de extranjeros que vienen en busca de una oportunidad para ellos y su familia. Bien, estos cuartos redondos que se vivían en el tiempo de inicio del siglo XX, eran sin ventilación, sin luz, sin baño, sin condiciones higiénicas, sin privacidad. También nace este tema de los conventillos, que eran cuartos seguidos a lo largo de una calle, que sirve como un patio común. Al interior de cada cuarto vivía alrededor hasta de 10 personas en forma hacinada y sin instalaciones básicas, es decir, podría haber sido un producto de muchas enfermedades también. Y también están los rancheríos, que eran conjuntos habitacionales construidos con materiales de desperdicio, terrenos alejados en el centro de la ciudad. Siempre el centro de la ciudad, en esos años, vivía la clase más alta, la clase que tenía las mejores condiciones. Si hoy día vemos Iquique, escuchamos Santiago, Viña, vemos que la clase alta o la clase con mayores recursos vive fuera del centro de la ciudad. ¿Y por qué se da esto? Principalmente porque tienen mayor terreno y mayor distancia con la clase más obrera. ¿No? Se da por eso. Después también tenemos las epidemias, enfermedades y la malnutrición. La epidemia fueron causas constantes de grandes pérdidas de vidas humanas. Las muertes producto de enfermedades, las epidemias como el cólera, la viruela, sífilis y el tifo fueron las causantes de la pérdida de muchos de nuestros ciudadanos. Ya al fin del siglo XIX y principio del siglo XX, la tasa de mortalidad infantil alcanza el 30% de nuestro país. ¿Y por qué? Porque no había alimento, no había cómo dar de comer a esos niños. Madres desnutridas que tampoco podían amamantar, ¿ah? Mala alimentación en el día, mujeres que pasaban trabajando, no tenían tiempo de cocinar o no tenían los medios para cocinar tampoco. Y todo eso va generando de baja de la demografía, principalmente en la infantil. Los sectores populares, o el bajo pueblo, que también se llama, nos va enseñando un poco cómo se va dando esta situación de la cuestión social. Prim- Hagamos un poquito de memoria cuando conocimos o aprendimos sobre la colonia, en este tiempo colonial, ¿no? Donde teníamos en lo rural, donde había una hacienda, donde había un hacendado que tenía su familia muy bien, estaba rodeado de empleados, por lo general eran indígenas o mestizos, ¿cierto? En todo esto estamos hablando del tiempo de la colonia, y que alrededor de su hacienda tenía algunos inquilinos, ¿ah? Que estos inquilinos trabajaban
para este hacendado, para este dueño de fondo, como se dice, y una forma de que él también en este terrenito que le daba el dueño de fondo pudiera tener sus animalitos y sus cosechas por ahí pobres. Después también estaban los peones, y los peones eran trabajadores ocasionales que venían solamente para las cosechas y para algunas eh, fiestas importantes que se necesitaban mano de obra baratas, económicas y sin mucha responsabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, este mundo rural, había un constante movimiento de la sociedad, los campesinos se van dando cuenta que van quedando relegados en la sociedad, siguen bajo el mando o el yugo de un eh, dueño fundo, y este jefe, este dueño del sector, colocaba sus propias indicaciones o casi sus propias leyes, ¿no? Esto hace que el hombre principalmente empiece a mirar otras áreas de economía. Y nace entonces los mineros del salitre que se vienen acá al norte, ya fines del siglo XIX y principios del siglo XIX, buscando un nuevo horizonte. Se vienen con su gente, llegan en esta situación donde no hay las mejores condiciones para vivir y se acomodan donde van. Y en el caso de los mineros del sur ocurre exactamente lo mismo, que se da en el sur y que también llegan en zonas donde tienen que vivir amontonados, con unas condiciones muy indignas en este momento, se podría decir, pero era lo que tenían en ese instante. ¿Ya? Estos inquilinos y peones se pasan a ser entonces los mismos trabajadores de una salitrera o de una mina de carbón, pero también empiezan a mirar lo urbano. Ahora, lo urbano en esos años eran menos, era principalmente lo urbano, estaba la gente más adinerada, que tenía mejor condiciones económicas. Pero estos trabajadores ya de los mineros se vienen a la ciudad, empiezan a trabajar en las industrias, en los puertos, en los trenes, en los servicios básicos que se daban. Entonces, esta clase de campesino que fue mutando al correr de los años y pasa a ser un obrero, busca siempre tener mejor condiciones de vida. Vuelve entonces esta clase obrera, este proletariado, a ser abusado en su condición de persona y de trabajador por el jefe, ¿ya? Con este afán de este jefe de tener mayor riqueza y mayor poderío. Bueno, pero en síntesis, entonces, la problemática laboral se da principalmente por carencias de derechos y leyes sociales, eso estamos súper conscientes, que gracias a esta revuelta social, de esta cuestión social, es donde tanto el gobierno se tuvo que sentar con estos dueños para ver cómo podíamos tener mejor calidad de vida como trabajadores. Se quitó, se abolió principalmente el trabajo infantil, ya no se permite que los niños trabajen. Hoy día, por ley, si un menor de 18 años quiere trabajar, que creo que es de los 14 hacia arriba, quiere trabajar, tiene que pedir permiso notarial a sus padres, no llegar y trabajar. Además, también otra problemática laboral estaba la inseguridad y la desprotección. Principalmente se daban en las minas donde tenía que haber explosiones y muchas veces no tenían las condiciones y morían mucho o quedaban muy graves, heridos muy graves. Larga jornada y inexistencia del descanso. Trabajaban de sol a sol, no tenían domingo de descanso. El que quería ir a misa, había una misa muy temprano en las mañanas para que él antes de ir a misa antes de ir a trabajar, pudiera ir a misa. Esas cosas eh, se fueron quitando. Y por último, que esto ya fue, como se dice en la historia, la gota que rebasó el vaso, fue el tema de los bajos salarios. El que más trabajaba ganaba menos. Y ese era un dolor que tenía la clase baja, la clase obrera, que el esfuerzo de todo el día, el jefe no lo reconocía y el dueño le daba lo mismo. Bueno, y también otra problemática, lo habíamos visto ya, era la problemática habitacional, que viven en rancho, en conventillos, el hacinamiento, lo insalubre que eran estas viviendas, que era cuna de todas las enfermedades y pandemias. Y la otra problemáticas sociales diversas. Por ejemplo, al estar hacinado,
te provoca un roce con el vecino, con la gente que vive en tu habitación, no tenías intimidad, no podías discutir, muchas condiciones no se daban. Entonces, eso generaba un roce social, un malestar social. Y esta era la forma que ellos vivían. Entonces, ¿cómo enfrentaban los obreros estas condiciones de vida? La enfrentaban con la frente en alto, sabían, estaban conscientes los obreros que si no trabajaban no tenían lo poco que tenían. Bueno, ¿cómo se organizaron? Se organizaron por medios mutuales, mancomunales, sociedades de asistencia, sindicatos, que todo esto se fueron mutando. Entonces, las mutuales se fueron armando, por ejemplo, el que estaba a cargo de los caballos, ya una sociedad, entonces hagamos un gremio de encargados de caballos. Ya nosotros estamos a cargo de las explosiones en las minas. Bueno, entonces hagamos un gremio de los que estamos encargados de las explosiones en las minas. Se fueron organizando. ¿Y para qué se fueron organizando? Porque era importante darse cuenta de lo que ellos necesitaban y llevar esto a hacer leyes. ¿Ya? ¿Qué acciones llevaron adelante? Organizarse, principalmente la organización. ¿Qué ideas los influenciaron? Vamos a ver entonces que principalmente el socialismo, o que también se llamaba el marxismo, que era la lucha de las clases sociales. Este socialismo era con el afán de que los que tenían poco pudieran tener más y que los que tuvieran más pudieran dar al que tenía menos, ¿no? Este socialismo también llamó una revolución obrera, al movilizarse para exigir lo que era justo. Entonces nacen los estados socialistas con este afán de ir equilibrando la cancha, como se diría, pero siempre hay un desnivel, siempre va a haber un desnivel, porque el que tiene mucho difícilmente quiera dejar algo para los demás, ¿ya? Después también influenciaron el anarquismo, que eran también las luchas de clases sociales, habían huelgas generales y una sociedad sin Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que un país sin gobierno. Son un Estado sin presidente, sin Congreso, sin jueces. Y eso se genera un caos. Después también viene la doctrina social de la Iglesia, que también lucha contra las clases sociales, buscando de alguna forma que estas clases sociales privilegiadas pudiesen mirar al que tiene menos con caridad y con igualdad, ¿ya? Y también con misericordia. El liberalismo social contra las luchas también de las clases sociales, porque esto es como muy notorio, y a favor de legislación social. ¿Y esto qué quiere decir? Buscar nuevas leyes para. ¿Respondió entonces el Estado? Bueno, primero hubo una huelga en 1903 portuaria, donde hay estas movilizaciones intensas. 1905 la huelga de la carne en Santiago, que eso generó un gran problema sanitario inclusive. Y en 1907 la huelga de los obreros de la salitrera de Iquique, que nosotros la conocemos como la matanza de Santa María, del Colegio Santa María. Soluciona la propuesta. Se dictan las leyes, las primeras leyes sociales y laborales. 1896, Consejo Superior de Higiene Pública, que era necesario darse cuenta que a mayor higiene, menos muertes. 1906, habitaciones obreras con mayor espacio y que fueran obreras y estuvieran separadas las familias de los solteros. 1907, el descanso dominical, que esta es la que llega por desgracia, por la matanza de Santa María. 1914, la ley de la silla, donde la gente que atendía los locales pudieran tener un asiento para descansar, donde también la gente que tenía que esperar turno tuviera una silla para descansar. 1917, las salacunas para aquellas mujeres que tenían que trabajar y no sabían dónde dejar a sus niños recién nacidos. Y 1924, el contrato de trabajo y seguro obrero, que se fue mejorando después gracias a Dios, y a la intervención de los actores políticos, por si acaso. Desde 1924 el Estado comienza a desarrollarse políticas sistemáticas de protección de los derechos sociales de los trabajadores. Y bueno, finalizamos entonces con las actividades, leer de la página 124 a 128, escribir en su cuaderno el recurso 1 de la página 124, causas y consecuencias de la cuestión social en Chile, el recurso 1 de la página 126, líneas de tiempo de las principales manifestaciones de descontento popular, y por último la actividad 3, escribir en el cuaderno de historia la actividad 128. Bien, nos vemos niños y niñas, cuídense por favor y sigan estudiando.